está diciendo: levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Dios es bueno. Amén. Le cuento, conozco a Cristo hace aproximadamente más de 30 años, unos 30 y pico de años. Dios llegó a mi vida en un momento en el cual las cosas no estaban bien, donde la muerte había pasado por casa, dejando 20.000 vacíos. Y en aquel momento, cuando todo no estaba nada bien, ahí alguien me habló de Jesús y tuve la oportunidad de conocer su amor y su bondad. En pocos segundos mi vida fue cambiada. Recuerdo aquel tiempo, como en este tiempo también para algunos, como un tiempo donde uno se encuentra en un momento donde no saber qué hacer, donde preguntas como qué era la muerte, como ¿por qué Dios lo permitió? Preguntas como si Dios podía hacer tal cosa, si Dios era Dios, ¿por qué no lo hacía? Empezaron a cruzar por mi vida hasta que un día una persona que había perdido a una hija, una niñita de 6 años, a causa de una leucemia, esta persona me habló de Jesús. Yo noté que esa persona tenía algo diferente a lo que tenía mi familia y pude a partir de ese tiempo empezar a escuchar un mensaje diferente. A veces es fácil creer o más bien escuchar a alguien cuando a esa persona le va bien. Pero cuando a la persona le va mal, o cuando la persona pasó un momento difícil, ahí ese es el momento en el cual de alguna manera cuesta entender por qué esa persona se sentía también y le iba bien, por lo menos en apariencia. Así fue que yo empecé a ver a esta persona, a escucharla, a saber que no era fácil. No sé si alguien aquí perdió algún hijo, pero no era fácil perder una niña de 6 añitos por una leucemia y poder ver en este hombre que tenía una particularidad. Cantaba, este hombre hablaba de Dios, un Dios que no había sido injusto, un Dios que no se había equivocado. Cualquiera diría de nosotros que Dios sí se había equivocado, porque cómo había dejado que esa niña muera, pero verdaderamente ese padre sabía que Dios no se había equivocado. Eso me llevó después, justamente hacía 2 años que había muerto mi padre, me llevó a observarlo, a marchar o trabajar con él, caminando en mi vida personal, en mis cosas, saliendo con mis amigos, saliendo por las noches, regresando a las madrugadas, pero totalmente atraído, impactado por la vida de aquel varón. Hasta que pasó el tiempo y un día en ese mismo lugar donde trabajábamos, aparece su esposa. No hacía mucho que había muerto su hija, pero cuando viene su esposa, sus 2 hijitas, una de unos 10 años, otra de 6, y viene luego su hijo de unos 10, 14, 15 años, empiezo a notar que la alegría que tenía ese hombre no era solamente de él, sino que había algo sobrenatural. Por eso le digo que es fácil poder cantar y alegrarse cuando medianamente todo va bien, pero este hombre tenía algo diferente. Este hombre tenía algo que empezó a atraer mi atención y a poder entender que había algo diferente en la vida de él que yo lo necesitaba. Mi familia se la pasaba llorando, mi madre se encerraba en su cuarto todos los días. Cada santo día se encerraba en su cuarto, lloraba, luego salía del cuarto, que se cruzaba el pasillito cortito que teníamos en casa y pasaba al baño, se lavaba la cara y luego venía con una supuesta sonrisa a servirnos la comida, atendernos. Pero todos los días mi madre se cruzaba de su cuarto al baño para después de terminar de llorar, para lavarse la cara. Mi hermana, alterada y pasada de nervios por la muerte de mi padre, muchas veces atacaba a mi madre, tal vez echándole culpas y un montón de cosas que yo no podía entender. Yo tenía tan solamente 11 años. La cuestión que en ese tiempo, al trabajar con ese hombre, yo empecé a desear lo que ese hombre tenía. Empecé a querer esa misma vida que ese hombre estaba teniendo. Pasaron varios años que yo estuve con él, hasta que un día me invita a la iglesia. Mi madre, católica, apostólica romana, decía: aquel lugar no puedes ir, son todos locos, no puedes ir a aquel sitio. Y así fue que pasaron algunos años hasta que llegó el momento en el cual
los estudios iban bien, todo en cuanto a colegio y demás. Le digo, mamá, mi madre me dice, hijo, te quiero recompensar. Yo le digo, mamá, quiero un permiso. Y como recompensa quiero ir a esa iglesia. Cuando llegué a esa iglesia, no había uno que Dios le había cambiado, ni una familia. Había unas 600, 700 personas cantando, adorando a Dios, felices porque Dios les había cambiado la vida. Yo dije, yo necesito eso. Me fasciné, me paré en la puerta de la iglesia, desde ese lugar miraba a toda la gente cantar y decía, yo quiero eso. El muchacho que me había llevado a la iglesia era un muchacho que iba ocasionalmente, esos muchachos liberales y que tenían una vida no tan ordenada. Y ese muchacho me decía, bueno, vamos, te voy a mostrar a mis amigos, a mis amigas. Pero yo estaba charlando con los amigos, me escapaba, me paraba de vuelta en la puerta de esa iglesia. Y decía, yo quiero eso. Yo no sé si a usted le pasa. No sé a cuánto le pasa, pero la vida parece muy simpática. La gente con hermosos autos en algunos casos, otros con una hermosa casa, otros con hermosos hijos, otros con un hermoso bebé. Pero la alegría viene más allá de lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Nosotros teníamos nuestra casa, teníamos en su momento un auto que mi padre nos había dejado. Luego mi madre cobró un dinero por la muerte de mi padre, pero no había paz en nuestro hogar. No había felicidad. Así fue que pasó un año más. Y cuando pasó ese año más, yo me fui a una iglesia, me paré en la puerta de esa iglesia, entré, me senté, y cuando el predicador dijo, hay alguien que necesita a Jesús como su Salvador, era muy poquito en esa iglesia. Yo dije, Jesús, si estás acá, yo te necesito. Puedo tener muchas cosas, pero yo te necesito. Y en ese día entregué mi vida a Jesús. Yo quiero que se dé grave esto. No hay mejor negocio que darle la vida a Jesús. No hay mejor historia que entregarle todo lo que usted es, su pasado, su presente, su futuro, darle todo. Yo hoy vengo de hace minutos de un hospital, del Hospital Garza, donde una niñita que fue atropellada por su auto que está ahí, por un auto que está ahí, esta niña, y su madre estaba ahí destruida. Y le dijo una sola cosa, necesitas entregarle todo, entregarle tu hija, entregarle tus negocios, entregarle tu corazón, entregarle tu pasado, tus desórdenes, tus culpas, porque te aseguro que cuando le entregues a Jesús todo lo que tienes, todo lo que tenés, tu vida va a cambiar inmediatamente. Ahora quiero que le digas al que está al lado tuyo, Dios tiene planes para vos, Dios tiene planes para vos. Yo quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios en este día. Vamos a la palabra de Dios, la vamos a compartir juntos en el libro de Primera de Reyes capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Vuelvo a repetir, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Dice esta palabra lo siguiente: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Y había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deja que primero me despida de mi padre con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató, y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Preciosa palabra de Dios en este día para su vida. Ahora en esta historia encontramos a un hombre que se encuentra, que estaba arando la tierra, ¿no? Trabajando en su negocio, tal vez como muchos de los que están en este lugar. Y este Eliseo venía, un muchachón tal vez de 20, 30, 35 años, arando la tierra, trabajándola, los bueyes de su padre, allí el arado de su padre, de la familia, él siendo propietario en parte de algo, trabajando tranquilamente. Se cree que para aquellos tiempos tener 12 yuntas de bueyes para un
un criado o para una persona, para un hijo, era de una persona rica, no era de cualquiera. Entonces se cree que Eliseo no era cualquier persona, era justamente una persona que tenía posesiones. Me imagino a Eliseo estando en su casa cómodamente, cuando terminaba de trabajar ayudando a su padre, sentarse, y si estuviéramos en el siglo XXI, mirar en la puerta los autos de su padre, mirar la hermosa casa, un muchacho de trabajo, un muchacho de familia, tal vez con problemas, con angustias, con luchas, seguramente también con ciertos vacíos que ni el dinero, ni los autos, ni los bienes, ni los carros, ni los bueyes, ni ninguna cosa podía llenar. Cuando éste estaba arando la tierra, en ese momento el siervo de Dios llamado Elías pasa cerca de él, y cuando pasa cerca de él, Elías le tira el manto como señal de llamado, como diciendo: esta es una invitación para que sigas este camino. Cuando Eliseo ve que Elías le tira el manto, en ese momento dice la palabra, y nuevamente vamos aquí a la palabra, dice que se acerca a este Elías y le dice lo siguiente, sale corriendo detrás de él y le dice: deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te digo. La verdad es que cuando venía marchando para este lugar pensaba en la vida de Eliseo. Primeramente, ¿por qué renunció a todo lo que renunció? Usted quizás está aquí en este lugar y podemos hablar de renuncias. ¿Renuncia a qué? Renuncia, tal vez alguien dirá, a algún pecado, alguna situación personal que no está bien. Elías no solamente renunció, Eliseo no solamente renunció a eso. Renunció a sus bienes, renunció a todo lo que tenía. La Biblia dice que rompió el arado, lo deshizo, agarró, hizo un gran asado con 2 de los bueyes, hizo un gran asado para el pueblo, como tal vez hoy simbólicamente podemos hacer en este lugar. Y la historia dice que este Eliseo renunció a todo lo que tenía por seguir a Elías. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesús, nos preguntamos: ¿quién es Jesús? Yo puedo decirle que acá hay mucha gente. Aquí habrán esta noche tal vez un centenar o más con los que están afuera escuchando como parte de la casa. Gente que escuchó o escucha el mensaje por primera vez. Y nos preguntamos: ¿qué tiene Jesús para que lo sigamos? ¿Por qué debemos seguir al Maestro? ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Él y seguir lo que Él tiene de bueno? Porque en primer lugar, el negocio de Jesús siempre es mejor que cualquiera de todos los negocios que cada uno de nosotros podemos tener. A veces creemos que el negocio de ser esposa es un buen negocio. Encontramos a esa muchachita de 15, 16 años enamorarse, irse detrás de su príncipe azul, creyendo que de alguna manera le va a cambiar la vida, porque mamá y papá no le pudieron dar una buena vida, y la muchachita se va pensando que ese muchachón hermoso de alguna manera la hará feliz. Hasta que cuando tiene 17 se encuentra con uno, o por qué no con 2 hijos en los brazos, o tal vez uno de la mano y otro en brazos, y sola, porque aquel que prometió amarle se fugó de su vida. Recuerdo el caso de una muchachita nuestra, una jovencita criada en la iglesia, que tal vez sus padres eran un poquito castradores, esos padres que le dicen: hija, mirá, todavía sos muy chica para ir al colegio. Hija, todavía no es bueno que vayas a esas fiestas nocturnas del colegio. Son muy chicas para ir a bailar, perdón, o esas fiestas nocturnas del colegio. Pero la hija decía: mamá, vos no sabés lo que decís, mis amigas van todas. Hasta que un día esa chiquita dijo: yo quiero tener novio. Papá y mamá dijeron que no, y un día se escapó con su novio, con el muchachito que de la iglesia le gustaba. Y sabe que en ese momento que desapareció, volvió a la madrugada, le dijo: mami, estuve con unas amigas. Y el chico partió con esas amigas según lo que le decía la madre. Hasta que pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y ella sentía que su cuerpo lentamente cambiaba. La verdad es que no había pasado la casi noche con las amigas, había estado con su novio. Y empezó a notar que su vientre empezaba a crecer lentamente, hasta que al final tuvo que decirle a mamá y a papá. Cuando fueron a hablar con mamá y papá, le dijeron: mamá, mirá lo que me está pasando. Le llevaron al médico, le dijeron: estás embarazada. El médico agarró y le dijo: hay que hacer todos los estudios. El muchacho
que la dejó embarazada desapareció. Nunca más lo vio. Ella con sus tan solo 17 años empezó a ir al médico, le hacen el análisis de sangre, después de un estudio le dicen hay que hacer otro más. ¿Pero qué pasa, doctor? Quiero que me diga qué pasa. No hay que hacer otro estudio nada más, hagámoslo. Y le hacen otro estudio más. Entonces un día, cuando ya el diagnóstico estaba, el médico la llama, le dice, y a la madre, quiero que se siente, tengo que hablar con ustedes. Se sientan las dos, y el médico le dice, lamento decirle, pero su hija está contagiada de HIV. Recuerdo a esa niña de tan solo 18, 19 años o 17 llorar en el altar y decir, ¿por qué, pastor? No entiendo por qué. Porque se equivocó de negocio. Porque muchas veces no entendemos aquello que dice en el libro de Jeremías 29:11, que Dios dice que los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los que el mundo da. Que son mejores sus caminos, como dice Isaías 55, que nuestros caminos, que la historia que Él tiene es mejor que la que nosotros pensamos. Eliseo sabía perfectamente. Eliseo, cuando agarró y deshizo sus arados e hizo un gran asado para el pueblo, entregando todo, entregaba sus sueños personales, entregaba a sus amigos, entregaba a sus padres, entregaba todo lo que tenía, todos los planes personales para seguir a su maestro. Qué bueno sería que hoy alguien en este lugar entienda que Dios tiene mejores negocios, que Dios tiene mejores caminos, que Dios tiene mejores planes. Que los planes que da Dios no son como los que da el mundo, que los del mundo se acaban, sino sencillamente usted lo puede evaluar. ¿Cuántos divorciados hay en esta sociedad? ¿Cuántos hay que me pueden decir estoy casado, pastor, o casada, pero estoy fracasado? ¿Cuántos me pueden decir soñé con ese hijo, pero hoy, pastor, me ha arruinado la vida? Eliseo sabía que esos negocios eran mejores, que el negocio de Dios era mejor. En segundo lugar, lo otro que sabía Eliseo, que ese negocio que iba a emprender juntamente detrás de Elías, era un negocio con mejores resultados. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 17, un mensaje de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Y comienza diciendo, en mi nombre echaréis fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y mucho más. Es decir, cuando hablamos de este Eliseo que renuncia a todo, que deja todo y comienza a seguir a su Elías, a su Salvador de alguna manera, estaba diciendo, creo, entiendo que hay un negocio mejor. Un negocio con mejores frutos, con mejores resultados. Yo quiero que se te grabe en el alma. El negocio que Dios tiene para tu vida es mejor que cualquier negocio. Cuando Jesús ascendía al cielo, antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y luego le dijo, por tanto que tengo este poder, vayan y completen la obra. ¿Y saben lo que pasó con los discípulos? Salieron haciendo milagros. Cuando iban caminando, aparecían las personas endemoniadas y empezaban a tener gritos desesperados. Y tan solamente la palabra del apóstol Pablo, de Pedro, de cualquiera, diciendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritus inmundos suelten. Y los demonios salían de los cuerpos con alaridos, con gritos tremendos. La iglesia fue llamada a tener autoridad. Seguir a Dios es más autoridad que seguir cualquier negocio terrenal. Una persona que puede tener un negocio terrenal, puede tener un hermoso negocio, pero atormentada por demonios en su casa. Un médico puede ser un médico de gran renombre y reconocimiento, pero puede ser que no duerma en la noche porque los demonios rodean la casa y no lo dejan dormir. Puede ser que sea el político más famoso, pero las enfermedades lo agobian, lo atormentan, porque no puede vencer su enfermedad. Porque justamente, solamente en el nombre de Jesús está la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Alguien que diga amén a eso. Y ahí es donde Eliseo decidió y dijo, ¿quién sigo? Y él dijo, me puedo quedar haciendo mi gran negocio. Pero Eliseo dijo, yo quiero seguir el negocio de aquel que tiene señales que nadie puede hacer. Yo quiero seguir el negocio de aquel que va a hacer maravillas en mi vida, de aquel que va a cambiar historias, aquel que va a cambiar las cosas de la vida. Yo recuerdo teniendo tan solamente 20 años, me había convertido a los 17
Salimos con un grupo de amigos por la calle, tan solamente con un pandero en ocasiones, cantábamos por las calles y le hablábamos a la gente de Jesús. Así como lo estoy hablando en esta noche. Recuerdo una de esas noches llegó un borracho a aquella reunión. Estábamos ahí, nosotros predicábamos a Cristo. Imagínense un muchachito de 20 años con un pandero, 12:30, 1 de la madrugada, en una estación de trenes con un pandero cantando unos coros y después predicando un mensaje de Jesús. ¿Cuántos éramos? Éramos 2, 3, 5, 7, no mucho más. Y ese borracho vino allí, se burlaba con nosotros, pero cuando le hablábamos nos decía: no entiendo, no escucho. Apareció una persona diciendo: este hombre es sordo, hace mucho tiempo que no escucha. Nosotros en ese momento nos acercamos a él y con las señas que pudimos le dijimos que Jesucristo podía cambiar su vida. Le pusimos la mano en la cabeza. Esos muchachitos de 20, 21, 22 años, empezamos a orar fervientemente por él y empezamos a reprender la sordera. Espíritu de sordera, te ordenamos que salgas de este cuerpo. En ese momento ese hombre de casi 1,90 m, 2 metros, cae desplomado en el piso por esos muchachitos que no eran muy grandes. A los pocos minutos, mientras seguíamos orando por él, el hombre se despabila, abre sus ojos y dice: ¿dónde estoy? Y le decimos: está acá en la estación. Y el hombre se pone a llorar, se incorpora y empieza a llorar. Y le preguntamos de alguna forma: ¿por qué llora? Dice: porque estoy escuchando, porque estoy escuchando. Y allí todos empezamos a alabar a Dios. La gente de la estación empezó a aceptar a Jesucristo. Porque no importa cómo seas, cuando tú renuncias a todos tus negocios por seguir al que tiene el mejor negocio, siempre va a haber señales superiores. En nuestra iglesia hay centenares de personas que Jesucristo cambió. Tenemos la prostituta que dejó su vida desordenada allí a metros, quizás a 1 kilómetro de la iglesia, vino diciendo: no puedo más. Tenemos el empresario que dice: yo necesito que cambie mi vida. Tal vez ambos se conocían, se encontraban en la esquina, pero Jesucristo les cambió la vida. Hoy uno está sirviendo con mujeres, el otro en otro lado, uno está con la familia, la otra con sus hijos. Porque Jesucristo tiene señales que nadie puede hacer. ¿Alguien lo cree conmigo? En tercer lugar, este Eliseo no solamente sabía eso, sino que cuando fue y saludó a su padre, él sabía claramente que tal vez nunca más lo vería a su padre. Pero le dijo posiblemente algo así a su padre: papá, yo quiero despedirme de vos, porque sabes, me llamó Dios y yo quiero servir a Dios y quiero meterme en su negocio y trabajar para Él. Yo sé que tu tiempo es corto y más corto que el mío, seguro. Pero papá, con aquel que yo me voy a ir, es el eterno y que vive para siempre. Y sabes, padre, yo voy a trabajar a su lado y servirlo a él. Eliseo sabía claramente que aquel para el cual él iba a trabajar era uno que jamás iba a morir. Uno que terminó diciendo: yo estaré con vosotros, contigo, Eliseo, todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero decirte, Eliseo, que más yo enviaré a mi hijo a morir en tu lugar. Y que todo lo que siembres nunca quedará sin cosecha. Porque todo lo que inviertas en mí, Eliseo, siempre dará resultados. Todo lo que emprendas, Eliseo, prosperará. Yo me imagino a este Eliseo. Su vida nunca más fue igual. La historia bíblica dice que el doble de los milagros que se registraron en la Biblia de Elías los hizo Eliseo. Vuelvo a repetirlo: el doble de los milagros que se registraron de Elías, el doble los hizo Eliseo. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero seguir creciendo. Tal vez hay que renunciar a muchas cosas. Tal vez hay que agarrar el pasado y entregarlo, ya no culpar a nadie, ya no vivir en rencores, ya no vivir en maldiciones, ya no vivir odiando, ya no vivir con temores. Entregó todo su presente. Dijo: todo lo que es mi negocio yo lo pongo a tus pies, Jesús. Yo te doy todo lo que soy. Te entrego mis planes, porque, Señor, estos bueyes son mis planes. Porque este arado son mis planes. Yo me rindo ante ti. Yo sé que si cuidas de los pajaritos, vas a cuidar también de mí. Sé que si las aves tienen todos los días comida, también de mí te encargarás, como de ellos te encargas hasta de su vestimenta.
te encargarás de la mía. Pues cuando estábamos en el hospital Garrahan con esta mamá, yo le decía, mamá, ¿ves las palomas? Y la mamá me dijo, sí. Le digo, ¿ves alguna de estas palomas en algún supermercado haciendo colas para comprar? ¿Ves alguna de estas palomas en un hospital haciendo colas para ser atendidas? ¿Ves alguna de estas palomas? Quizás ni siquiera las encontrás muertas. ¿Por qué? Porque si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las aves, Dios te quiere decir a través de eso que también quiere cuidar de ti. Que también quiere ser tu amigo, tu ayudador, tu guardador, tu compañero, tu sanador, el creador de una nueva vida, el que te da una vida abundante como nadie tiene. Solo necesitas entregarle todo, solo necesitas rendirte todo. Yo creo que acá hay dos tipos de personas, tal vez algunos pocos que por primera vez están, y posiblemente casi un hecho, muchos que hace años que conocen el Evangelio y nunca entregaron todo. Personas que están atadas a resentimientos, a enojos, personas que están atadas a la crítica, personas que están atadas a la falta de perdón, personas que están atadas a los negocios terrenales, van a la iglesia tal vez cada fin de semana, pero el amor al dinero, lo que puede dar el negocio, los bienes personales, los sueños personales, parece que les dicen siempre, yo te voy a cambiar la vida. Pero quiero decirte que eso nunca te va a cambiar la vida. Que solamente que te rindas por completo, tu vida será cambiada. Solamente que entregues todo lo que eres, solamente que entregues todo el pasado, que entregues todo el presente y que entregues todo tu futuro, será lo que va a cambiar tu historia. Será lo que va a cambiar tu historia. Será cambiar lo que va a cambiar tu historia. Yo quiero leerte lo que dice Jeremías 29:11 y termino de esta manera. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29 de la palabra de Dios. Versículo 11. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues yo sé, dice Dios, los planes que tengo para tu vida. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes para darte un futuro espectacular y una esperanza que nunca se acaba. Y cuando oren, cuando se acerquen a mí, cuando me empiecen a buscar de todo corazón, ahí me van a encontrar y ahí me van a escuchar. Te invito a ponerse de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen la necesidad de que Dios haga algo? Levante su mano. ¿Cuántos dicen, yo necesito que Dios haga algo? Quiero decir una frasecita nada más. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Y sabe qué dice luego? De esas señales son milagros. Dios dice: va a haber señales para los que creen. ¿Sabe lo que entiendo? Que cuando no hay señales es porque no hay gente que cree. Pero cuando Dios encuentra lo que cree, Él cumple su parte y hay señales. Es decir, solo necesita alguien que le crea. Hoy ahí en su ambiente, en su entorno y más allá también, están todos los negocios. Para la jovencita están esos chicos lindos que la están esperando afuera. Para ese muchacho, tal vez esas chicas bonitas de pollera corta que están diciendo: vení, vamos a bailar. Para ese hombre de negocios, tal vez el hacer plata. Para la mujer está esa casa maravillosa y decir: me voy tras eso. Pero aquí está Jesús. Aquí está hoy tu Elías diciéndote: quiero cambiarte tu historia. Quiero hacerte una persona diferente, de mejores negocios, una persona con mayores señales. Quiero cambiar tu historia triste en una historia diferente. Quiero hermosear tu matrimonio. Quiero hacerte feliz con tus hijos. Necesito a alguien que cree, que quiera creer. Alguien que se decida a creer. Le invito a cerrar los ojos.